Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de este canal llamado De Otro Mundi. Y bueno, he querido hacer un análisis en torno a las noticias espaciales que Mari nos entregó el pasado domingo. Pero claro, como son varios los videos, a veces es difícil seguirle el ritmo a la reina Mari. Pero sí, en un momento se me pasó por la mente unir las noticias espaciales del día domingo con las del día martes, pero pensé que sería igual mejor hacerlo por separado porque son temas grandes. Y aparte tengo que hacer, em, preparar los Words con sus respectivas imágenes, entonces eso tarda tiempo. Así que por hoy solamente vamos a comentar lo que Mari dijo para el habla inglesa el sábado y el domingo en español. Las noticias espaciales número 93. Y ya saben, se viene la segunda parte que espero grabarlo pronto. Así es que vamos a pasar de inmediato a compartir pantalla con este Word que había preparado para todos ustedes. A todo esto, muchas gracias por el apoyo, por darle like, a los que se suscriben, a los que comparten el video, porque de esa forma están apoyando mi trabajo en torno al análisis, a las informaciones y reflexiones de Mari, la reina Mari primera de Taijeta, en su canal Esbaru Oficial. Y gracias también a Mari y a toda la gente que está en la órbita. Bueno, ahora sí, vamos a proceder a leer lo que comentó Mari y luego de eso vamos a analizar los principales puntos. La situación del planeta Tierra en detalle, parte 1. Ella dice, aunque puedan inventar teorías sobre mí, sigo siendo la misma y nada ha cambiado en este canal de YouTube. Escribo esto en la mañana del 1 de agosto de 2025. Esta es la situación actual del planeta Tierra. Esta información y datos se basan en las mejores conclusiones y la evidencia que la Tríada, Antaria, la Confederación Urma y Taijeta, con el Consejo de Alcione, han recopilado en los últimos meses. Son el resultado de una extensa investigación realizada con información proveniente de la Tierra y la extensa información recopilada en el espacio, así como en la compleja situación exopolítica actual. La información proveniente de la Tierra solo se utiliza para contrastarla con la evidencia disponible en órbita y para medir el nivel de conocimiento de los investigadores en este campo y de la población en general sobre la situación de la Tierra. En general, los investigadores de la Tierra, en la Tierra, tienen poca o ninguna idea de lo que está sucediendo, ya que casi todos están aferrados a sus expectativas fijas y teorías aceptadas por sus colegas, que simplemente no se sostienen ni reflejan la realidad. Hay algunas excepciones. Algunos pueden tener un conocimiento parcial de lo que está sucediendo y el por qué lo tienen y si es más o menos preciso es otra historia. Los líderes de la triada analizamos cuidadosamente estos datos y estas son las conclusiones. Por primera vez, puedo ofrecer un relato completo y preciso de toda la situación. Sin embargo, analizaré cada aspecto con mayor detalle en futuros videos, ya que la información es muy extensa y es imposible publicarla en un solo video. Ahora procederé directamente a ello. La Tierra ya ha sido invadida por entidades extraterrestres regresivas pertenecientes a una sola alianza con varias razas estelares diferentes, que pueden o no llevarse bien entre sí constantemente.
y todas se basan en el lado regresivo del Consejo de Orión y otras con la misma afinidad e intereses. La invasión se llevó a cabo bajo el radar y en las mismas narices de los miembros positivos de la Federación Galáctica, incluso, mientras orbitaban el planeta a corta distancia. Se llevó a cabo mediante propaganda y un movimiento progresivo colocando a sus agentes en posiciones de poder durante mucho tiempo, y esto se hizo con paciencia. El momento de la invasión no está claro, más aún, porque se hizo de forma lenta y no de forma militar directamente hostil. Y los marcos temporales son al menos dudosos, más aún porque la cronología oficial de la Tierra es altamente inexacta, pero sospechamos que todo empezó con las infames guerras de Tiamat, que resultaron en la destrucción de este planeta y la formación del cinturón de asteroides con los escombros restantes y que oficialmente ocurrieron hace unos 12.500 años, aunque no soy muy escéptica sobre este número, aunque soy muy escéptica sobre este número. Desde entonces, las fuerzas invasores que residían y aún residen bajo tierra y en sus planetas de origen han estado guiando y manipulando lentamente a la humanidad para que manifieste la realidad que desean y que se ajusta a sus necesidades. En otras palabras, terraformaron el planeta Tierra y a sus habitantes mediante control mental y con mucha paciencia, ya que los invasores viven vidas mucho más largas que los humanos terrestres, quienes mueren jóvenes principalmente como resultado del entorno y la cultura de alto estrés en los que viven y la gran cantidad de toxinas a las que están expuestos. Este control mental terraformador y formador de especies se impuso y ejerció sobre la población principalmente mediante tácticas infundidas manipuladoras de miedo, utilizando las religiones establecidas. Y me refiero a todas ellas sin excepción, incluyendo la ciencia tal como se ve en la Tierra, y también la propaganda manipuladora de la nueva era. Acepto que tienen aspectos positivos, o puede que los haya, pero en general y a escala global han causado mucho más daño que bien y han sido altamente destructivas. Lo que esos invasores de Orión quieren del planeta Tierra no son sus recursos, como afirman muchos investigadores. Lo que quieren es explotar el alma humana, la gran capacidad innata de los seres humanos para manifestar, transformar y crear realidad, gracias a su cercanía con la fuente. Estos invasores son tan regresivos que han perdido toda conexión con la fuente y ahora necesitan manipular a quienes sí la tienen para que manifiesten la realidad que desean y necesitan. En otras palabras, lo que quieren es el alma de la humanidad, ya que ellos no la tienen. Por eso están tan interesados en la humanidad. Han logrado infiltrarse en el planeta Tierra y en varias partes de la Federación Galáctica, como todos hemos visto, pero no en toda. Los invasores manipulan a la Federación Galáctica en general para hacerles creer que lo que sucede en la Tierra es culpa y deseo de la humanidad. Desafortunadamente, hay algo de cierto en esto, como veremos más adelante. Mediante la manipulación y la propaganda en la Tierra y fuera del planeta, los invasores regresivos de Orión han logrado cambiar casi todos los escenarios a su favor, donde la Federación Galáctica, en su versión más amplia, terminó protegiéndolos y trabajando para ellos, en nombre de la no intervención contra el supuesto libre desarrollo de la humanidad.
Los invasores de Orión primero establecieron la separación dentro del planeta Tierra, dividiéndolo en estados, regiones y naciones, con diferentes idiomas, todo con fines manipuladores y para destruir la rica cultura e identidad local de la gente, e imponer un miedo manipulador. Cuando las cosas no salieron como esperaban y la situación se descontroló, cuando demasiados seres humanos se dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo y se rebelaron contra ellos, los invasores procedieron a crear eventos de reinicio social y planetario, tanto suaves como violentos, para borrar la memoria de la gente e intentar otra estrategia, hasta que al menos la mayor parte del planeta estuvo bajo su control. Y así es como están las cosas hoy. Actualmente el planeta Tierra está casi completamente bajo su control manipulador, ya que se han infiltrado en todos los aspectos de la sociedad. Controlan todas las naciones de la Tierra bajo la mesa, desde donde crean una falsa rivalidad entre ellas para crear un clima de miedo adecuado en la población, ya que las personas atemorizadas son mucho más fáciles de manipular. El propósito de la guerra es la guerra misma. La razón de la guerra es falsa, pero el sufrimiento y las consecuencias son reales, y ese es el objetivo principal. Esta falsa rivalidad también está presente entre las razas estelares invasoras, ya que han dividido falsamente la Tierra y sus naciones en dos bloques rivales principales, Occidente y Oriente. Esto fue muy evidente durante la Guerra Fría, pero sigue siendo relevante hoy en día, aunque las naciones involucradas no están físicamente juntas necesariamente, ya que están más dispersas por el planeta, lo cual es conveniente para los invasores, porque generan más del conflicto que necesitan. Supuestamente, cada una de las dos facciones de invasores controla un bloque de naciones en la Tierra, que se enfrentan entre sí artificialmente, mientras se hace creer que esos diferentes invasores de Orión también están enfrentados entre sí, cuando en su mayoría es un teatro manipulador más, aunque también pueden tener sus diferencias genuinas entre sí, pero desde muy arriba todos están de acuerdo y cooperan ya que todos son miembros del infame Consejo de Orión. Controlan todo el planeta Tierra, con unas pocas excepciones sin poder. Y lo que están haciendo ahora, o harán próximamente, es oficializar y reconocer su pleno control planetario. Y de esto se trata el nuevo orden mundial. Esto traerá consigo manipulación total y control absoluto sobre los poderes de manifestación de la realidad de la humanidad, industrializando el miedo y el sufrimiento para lograr la máxima eficiencia. Han logrado fusionar todas las culturas de la Tierra en una sola masa social con los mismos intereses, necesidades y problemas controlados artificialmente, y ahora proceden a desarrollar un gobierno mundial único. Por eso están tan interesados en destruir el patrimonio cultural, la identidad regional y nacional, etcétera, como podemos ver con el problema de la inmigración, impulsado artificialmente, entre otras cosas. Han logrado esta igualación cultural global principalmente a través de Internet. Actualmente, los invasores de Orión controlan prácticamente todo el planeta Tierra y parecen seguir adelante con sus malvados planes, a pesar de que una pequeña fracción de la poderosa Federación Galáctica ha detectado sus malvadas intenciones y ha logrado tomar el control del espacio que rodea la Tierra. Nosotros, la Tríada. Los invasores consisten en muchas especies de la región de Orión
Y como aparentemente hay tantas, ni siquiera nosotros hemos logrado identificarlas todas. Sin embargo, las principales especies involucradas provienen de dos ramas principales: las especies alienígenas, especialmente los grises altos, comúnmente llamados maitre, y los grises de nariz grande etortan. Y por otro lado, las especies basadas en reptiles, como los catarianos y los kingu, que en realidad son mamíferos con apariencia de reptil, y los dracos, que son totalmente reptiles, entre otros, pero no los alfadracos. Debo aclarar esto, aunque no se los ve por ningún lado en este momento. También hay algunas razas estelares antropológicas oportunistas involucradas en este lío, como los humanoides de piel naranja y los Malakak, también conocidos como los altos blancos, que se ven constantemente entre otras razas invasoras y que son notoriamente descuidadas para ocultar su presencia. Todas las razas estelares regresivas e invasoras mencionadas operan principalmente a través de instalaciones subterráneas equipadas con salas de salto y portales, lo que explica por qué nuestro bloqueo orbital de naves estelares no es efectivo. En este momento, la mayoría de las razas estelares positivas de la Federación aún están bajo la influencia de la propaganda que esas razas estelares invasoras han logrado imponerles, utilizando a otras razas estelares idiotas útiles para compartirla y difundirla. Esas razas estelares útiles e idiotas, que prefiero no nombrar, siguen cayendo en todas las lagunas legales del espacio y en todas las lagunas en las normas y regulaciones de la Federación que utilizan las razas estelares invasoras de Orión. Esto provoca que la propia Federación prolongue e incluso proteja a los invasores que, en otras circunstancias, serían fáciles de expulsar por la fuerza, mediante una alianza abrumadora de la Federación Galáctica. Esto hace que la triada trabaje siempre caminando sobre cáscaras de huevo, bajo la supervisión de innumerables razas estelares de la Federación Galáctica, que aún se encuentran bajo la influencia de la propaganda de esas razas estelares invasoras con base en Orión. Por eso, debemos actuar siempre según las reglas. La mayoría de las razas estelares de la Federación Galáctica aún creen que lo que ocurre en la Tierra es consecuencia únicamente del comportamiento humano y no consideran la influencia altamente manipuladora de los invasores de Orión, quienes ahora están bastante expuestos y cada vez más razas estelares comienzan a abrir los ojos sobre la realidad de la situación en la que se encuentra el planeta Tierra. Sin embargo, este proceso puede llevar tiempo, un tiempo del que la humanidad no dispone. Como dictan la ley espacial y las normas y regulaciones de la Federación Galáctica, no podemos intervenir a favor de la humanidad sin su consentimiento directo, el cual debe otorgarse de una manera que ni siquiera me está permitido revelar, porque podría interpretarse como manipulación. Este hecho me frustra bastante, sobre todo porque veo una doble vara de medir en juego, a favor de los invasores y del lado regresivo, todos, grandes y pequeños, donde aparentemente se les permite manipular a su antojo. Esa doble vara merece un próximo video completo, ya que también afecta a las semillas estelares y a las personas espirituales positivas. Este consentimiento directo, que debe otorgarse de forma muy específica, también está amañado a favor del lado regresivo, ya que limita la capacidad y el valor de los seres despiertos en beneficio de quienes trabajan con el sistema. Por lo tanto, parece que estos con sus opiniones Matrix son más válidos que los puntos de vista de las semillas estelares y las personas espirituales
altamente conscientes. Me gustaría explicar esto en detalle, pero no me lo permiten. En este momento, la Triada mantiene el control total del espacio que rodea la Tierra, mientras 500 naves estelares con base en Orión rodean al planeta, esperando órdenes. Todas provienen de la región general de Orión y Zeta Reticuli A y B. Los antarianos, los Surma y los taigetianos se mantienen estables y controlan el espacio que rodea la Tierra, pero no se les permite intervenir directamente, ya que se consideraría una invasión, no una fuerza de liberación. Sin embargo, seguimos operando en la superficie y bajo tierra en beneficio de la humanidad. Y sobre los rescates, por ahora no puedo mencionar nada, de nuevo, debido a esa misma doble moral. Si hablo de ellos, es malo, y si no, también. Lamento mucho no poder ser clara con esto y solo poder dejar pequeñas migajas. Desde otra perspectiva relativista, todo lo que ocurre es creado y manifestado por el caótico inconsciente colectivo de la humanidad. Y desde ese punto de vista, ellos son los creadores de todo lo que ocurre y en todas partes. Desde esta perspectiva relativista, todos los problemas, sufrimientos, conflictos y cismas son generados por los poderes de manifestación de la humanidad, derivados de su vasta imaginación. Su miedo a enfrentarse a sí mismos y a sus propias sombras oscuras, tanto colectivas como personales, solo les está generando pesadillas. El problema debe resolverse desde dentro. No hay otra manera. Todo lo que las razas estelares positivas pueden hacer es eliminar la interferencia externa y ayudar a tantas personas como sea posible. Y estamos trabajando arduamente en eso. A pesar de todos los esfuerzos del Cabal y sus idiotas útiles que se encuentran tanto en el espacio como en la superficie del planeta, por intentar detenernos. Mencionando algo más, por el momento no hay noticias sobre los pequeños grises Z, conocidos como los jardineros. Un fuerte abrazo y no puedo agradecerles lo suficiente por su ayuda. Eso es todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video, por darle like. Bueno, y ahí comienza a despedirse la reina Mari I de Taijeta. Y bueno, hay tantas cosas que ella menciona que podríamos hablar harto sobre esto, pero creo que lo fundamental es que ella ha puesto sobre la mesa todo lo que se ha conversado, o por lo menos una mayoría de lo que se ha conversado en la triada en torno al problema que se suscita acá en la Tierra. Porque claro, ellos tomaron el control de lo que está sucediendo en la órbita terrestre. Y como ya tienen el control sobre eso, han estado en la nave Viera y todo el asunto, ya pueden desentrañar ciertas cosas que antes estaban oscuras. Así es que este es un informe que más que nada como de conversaciones que han sostenido entre ellos y que nosotros como semillas estelares que hemos seguido la divulgación taigetiana, ya sabíamos muchas cosas de antemano, porque se ha venido hablando de ello hace ya varios años. Sabemos que la Tierra, el estado actual, no es como nos dice la Matrix, que está gobernada por presidentes, a veces hay reyes por ahí, dictadores, y bueno, sí que se ha creado una organización de naciones, ¿cierto? Donde van creando artículos para el desarrollo supuesto de la humanidad, para que se lleven mejor entre sí los pueblos. Pero ¿qué ha pasado? A lo largo de décadas, décadas y décadas, solo hemos visto empobrecimiento de la población, que se distancian las clases sociales y además hemos tenido guerras por doquier. O sea, todo lo que ha hecho esta organización de naciones simplemente ha sido para las fotos, como se dice por ahí. Posan sonrientes frente a las cámaras diciendo que han llegado a un acuerdo. Pero ¿de qué acuerdo me hablan? Simplemente seguimos
es lo mismo. Bueno, para las personas que ya llevamos algunas décadas viviendo en este planeta, ya cuando vemos, bueno, yo ya no veo, pero hay mucha gente que ve noticias, eh, uno siente como que las noticias se repiten, van cambiando los líderes, van cambiando supuestamente los escenarios, pero en el fondo siguen habiendo guerras, siguen habiendo crisis económicas, hambrunas, atentados por doquier, delincuencia, falta de oportunidades, bastantes menosprecios contra la gran mayoría de la población. Entonces, y disputas territoriales, disputas políticas, las religiones imperando, haciéndole creer a la gente que no tienen que hacer nada, simplemente tienen que ser obedientes, basta con rezar y los problemas se solucionarán. De esta forma, han mantenido sosegada la población por mucho tiempo. Ahora, no sabemos cuánto tiempo. Bien lo decía Mari, que ella no le hace caso mucho a lo que se cuenta en la historia. Hay una historia de los historiadores de la Tierra y también hay una historia de los historiadores de la Federación. De los historiadores de la Tierra, la gran pregunta que tenemos es ¿en qué año estamos? Porque ya sabemos que se le metieron 1000 años a la historia de esa falsa Edad Media. Y con respecto a la Federación, cuando habla sobre el origen de la Luna, del asunto de Tiamat, afirman que han pasado 12.500 años. Pero anda a saber tú si ese año también lo inventaron, incluso para cuadrar la historia que se comenta acá en la Tierra. Me acuerdo que con Benjamín y Elizabeth en un Somos la Fuente del año 2023, estuvimos hablando de historia justamente porque no nos cuadraban ciertas cosas que nos estaban contando. Fuimos revisando continente por continente distintos tipos de civilizaciones y notamos que todo, prácticamente todo lo que conocemos de la historia proviene desde el siglo XIX. Y antes de eso no tenemos ni la menor idea. Entonces es muy probable que buena parte de la historia esté inventada. Así es que no sabemos qué pasó antes de los países actuales. En el último tiempo, con respecto a este tema, yo he estado preguntándole a mi péndulo sobre los tipos de naciones, los tipos de gobiernos que habían antes, porque vaya que hay una gran nebulosa en torno a este tema. Para los que vieron mi video en el canal Yo Interior 18 de MDF, ahí lo pueden encontrar, vieron que yo estaba trabajando con varios tipos de tableros de péndulo. Y bueno, algunos de ellos, no sé si lo mostré en pantalla, hablan en relación a los posibles tipos de gobierno que había antes. Entonces yo me fui preguntando, ¿cómo se autogobernaban los celtas, otras naciones de Europa, los germanos, los galos? eh, a ver, ¿qué más? No sé, Tartaria, por ejemplo. Y descubrí con mi péndulo que todas esas sociedades que les acabo de mencionar no se gobernaban con países o estados como los vemos nosotros. Más bien eran varios consejos tribales. Y ahí se tomaban las decisiones. Los consejos tribales es como lo más cercano a una sociedad holística que hay en otros planetas. Eh, Prácticamente en todas las Pléyades está todo eso. Donde se juntan personas y que están al mismo nivel entre ellas, independientemente de la edad eh, y del conocimiento que tenga cada cual, todos los que quieren aportar, aportan. Entonces, no hay como alguien que esté por sobre el otro. Por eso que es como
algo mucho más homogéneo, más directo. No hay democracia, porque la democracia siempre va a ganar un bando en desmedro de otro, y prácticamente así generamos como una especie de dictadura de la mayoría. Así es que las sociedades holísticas de otros planetas, claro, estas cosas no suceden. Solamente acá en la Tierra suceden estas disputas porque gana un bando en desmedro de otro. Entonces, lo que estuve averiguando es que el concepto de Estado-nación efectivamente es del siglo XIX. Y recordando mis clases de historia, incluso en la universidad, me comentaban que el concepto de Estado-nación también se desarrollaba en el siglo XIX. O sea, no es que esté descubriendo, comillas, América con todo esto. Esto ya se viene hablando en la academia, de que antes eran otro tipo de sociedades. Claro, la historia oficial te comentan que habían sociedades feudales, ¿cierto? Pero anda a saber tú que ni siquiera eran sociedades feudales, sino más bien eran sociedades con consejos, consejos escalonados. Es decir, un consejo por una comunidad, un área más grande hay un consejo superior y otra área más grande todavía un consejo aún superior. Yo creo que fue así. Por ejemplo, tenemos el caso de las unificaciones de Italia, de Alemania, que se dieron en los años 1870. Antes de eso, si ustedes miran mapas antiguos, van a encontrar un montón de ducados, de reinos, principados que había en esa zona enorme. Entonces, hay un interés de ciertas personas para que el poder quede concentrado en unos pocos. Por eso que me llama la atención con respecto a los historiadores que cuando hablan de otros tipos de sociedades que no forman parte de un imperio o de un reino, le hablan que son sociedades tribales donde la tribu se deja dominar por un líder de tribu. Y yo digo, es que ahí están poniendo, extrapolando su propia manera de pensar con respecto a aquellos que no están bajo sus dominios. Bien pudiera ser que esos consejos no estaban liderados por uno solo, sino efectivamente por un amplio consejo donde todos tenían el mismo poder de decisión. Por ejemplo, acá en mi país, Chile, yo sé que los mapuches, que son varios pueblos, tenían sus propios consejos locales y solamente cuando se trataba de la guerra, elegían a ciertos líderes como el toqui o el cacique para ir al frente en la guerra. Pero no es que el toqui o el cacique tomara las decisiones de la sociedad en su conjunto, sino que cada comunidad tomaba sus propias decisiones. Entonces, yo veo que así como se organizaban los mapuches o como se organizan algunas comunidades todavía hoy en día, es lo que había antes. Y eso lo quieren tapar, quieren indicar como que había un desarrollo a lo largo de cientos de años de antiguos imperios que fueron cayendo, prosperando, surgiendo por aquí y por allá, y que dieron paso a los países actuales. Pero a mí me da a entender de que aquí hubo un cambio brusco, porque antiguamente, y cuando digo antiguamente, no más de 200 años para allá, la Tierra había muchas comunidades y alguien dijo, no, no nos gusta que haya muchas comunidades porque es difícil controlar a varios grupitos. ¿Qué tal si generamos a un líder fuerte como un rey para que organice todo el cuento y que hayan gobernantes a nombre de un rey para que domine a la población, así como los emperadores romanos con sus gobernantes por área, por zona? Así es que ese tipo de gobiernos que son centralizados, claro, veían a su gran enemigo, a estas sociedades que estaban por todo el globo. Entonces, cuando pregunté por Tartaria, claro, ellos también eran consejos y lograron muy buena tecnología, por lo que entiendo, que incluso alcanzaron a dominar un poco lo que es la electricidad y la electricidad sin cables. Entonces, eso era un gran peligro para estas personas que querían ostentar el poder mediante las naciones.
Y yo creo que el último reseteo fue por ahí, para tapar no solamente a Tartaria, que no era un imperio, sino que era un lugar gigantesco con muchas comunidades, y también quisieron hacer lo mismo con el resto del planeta. Y frente a eso, como que quedaron ruinas por todas partes, eh, inventaron una historia que se correlaciona entre sí, indicando, por ejemplo, no sé, tal gobernante o tal pensador refutaba lo que decía un pensador que había antes de él y antes de él y antes de él, entonces iban como mencionando a ciertos personajes para hacer cuadrar una historia creada. Y así, entonces tenemos la política, las religiones que se crearon de esa manera, la educación. Yo me enteré que también la educación empezó como una forma de dominio sobre la gente. Por ejemplo, a nivel oficial se sabe que todo empezó con la reforma protestante de Lutero. Y a Lutero se le ocurrió hacer escuelas para que la gente siguiera la forma de pensar de ellos, de los gobernantes. Y cuando recordamos las clases de los colegios, empezamos a entender de que no estábamos en un lugar para aprender, sino más bien era una cárcel, donde los profesores, los tontos útiles, eran los gendarmes. Y perdón por la expresión para aquellos que son profesores. Yo estuve a punto de serlo, estimados amigos. Eh, Antes de ser periodista, bueno, estuve en mi papeleta para elegir qué carrera, periodismo, pero en segundo lugar tenía para ser profesor de historia. Me daba el puntaje para eso. Bueno, también quise ser geógrafo, también estaba por ahí. Pero bueno, el punto es que al tú indicarle a un chico o chica lo que tiene que aprender, lo estás moldeando a tu manera. Y ni siquiera es a tu manera, sino que según el Estado. Tienen que aprender esto, luego esto otro, con la única finalidad de que esas personas sean obedientes en el futuro, sean obedientes con sus jefes, sean obedientes con el Estado y no reclamen. Entonces, eso es lo que se busca en una educación, tanto pública como privada. Simplemente generar personas que generen ingresos y que le sirva a la sociedad para eso. Entonces, todas estas formas de control se van relacionando entre sí y hacen un cóctel perfecto para la dominación planetaria. No sé cuántos años tardaron en esto, pero yo creo que incluso va allá, más atrás de lo de Tiamat que citó Mari. Yo estimo que incluso lo de Tiamat se generó justamente porque ya había invasores del Consejo de Orión en las tierras prediluvianas. Y ellos fueron los que generaron el conflicto entre la Atlántida y Lemuria. Y todo desembocó en una guerra que causó casi la devastación total de este planeta. Y no solamente este planeta, sino otros. Así es que, en suma, tenemos una sociedad donde la persona que se le ocurra decir lo contrario a lo que dicen las autoridades o lo que dicen los políticos tradicionales de turno, simplemente es aislada, ya sea tomada por loco o como un rebelde, que no hay que hacerle caso, etcétera. Y si esa persona, además del discurso político, logra crear inventos, por ejemplo, que ayuden a la comunidad para, por ejemplo, para sanar su salud, esa persona es, comillas, silenciada. Lo mismo va para quienes se le ocurre algún motor de energía punto cero, etcétera. ¿Ya? Entonces, cualquier avance en pro de la humanidad es frenado, ya sea de manera violenta o incluso por las leyes, que es lo más fácil. Tanta ley que hay acá en este planeta. En mi país hay como 20.000 leyes. No sé cuántas leyes hay en tu país.
pero están todas como conjugadas para que la persona no pueda generar su propio estilo de vida, o por lo menos hacerle creer a esa persona que no tiene cómo salir del sistema, no tiene cómo salir de la Matrix. Y eso se lo han dicho, como ha dicho Mari, valga la redundancia, a través de los medios de propaganda, como la televisión, como la radio, también el cine, con sus películas, las series que se dan en televisión, etcétera. Teatro incluso, o sea, todos los formatos. Ahora último, las redes sociales, internet, todo está basado para que la sociedad se mantenga tal cual. Incluso han tomado el dominio de aquellas personas que supuestamente están en contra de la sociedad actual. Simplemente es disidencia controlada. Lo sabemos incluso en el ámbito de la ufología, como citaba Mari, en el que muy pocos ufólogos saben lo que realmente está pasando. Y si es que saben un poco, no el todo. Basta, por ejemplo, con mirar la serie que dan en el History, Alienígenas Ancestrales. Ustedes verán a varios tipos que han estudiado diversas razas extraterrestres, que se acercan un poco a la realidad, pero ninguno de ellos van a notar que hablan de una federación galáctica. No sé si se han fijado en eso. Ninguno de ellos hablan de los conflictos con el Consejo de Orión. Ninguno de ellos habla de las posibles alianzas entre ellos y que estarían detrás de los gobiernos. Es muy poco. Quizás algunos haya hablado un poquito de eso, pero no al nivel que nos han comentado los taijetianos, por ejemplo. Así es que así está el sistema hoy en día. Y es difícil salir de eso, porque claro, uno puede eh, seguir su camino, seguir su corazón, hacer un montón de actividades que a uno le gusta, buscar el crecimiento espiritual quizás leyendo, quizás en introspección, y como tantas veces hemos conversado, cada cual con su propio sistema, y sobre todo si has trabajado en tus sombras, es decir, aquellas cosas que te impiden ser tal cual como eres, en tu esencia, entonces si no se trabaja, más encima te quedas ahí lidiando con esta sociedad, peleando contra la corriente. Aquellas personas que efectivamente empiezan a salir de eso se ven con una tremenda corriente en contra, que son estas artimañas que ha utilizado la federación, por lo menos la federación regresiva que estaba acá hasta hace poco, con junto con el Cabal, donde hacen un montón de eventos para bajar la frecuencia de la población. O sea, mientras algunos intentan despertar, ¿cierto? Y nunca se va a terminar de despertar en realidad, le van poniendo terremotos, fenómenos atmosféricos, van creando conflictos en los países, como la inmigración, como citó Mari también, delincuencia por doquier. Entonces, eso a la larga igual te baja la frecuencia. Entonces, pucha que cuesta. Pucha que cuesta, sobre todo si no hay una ayuda, entre comillas, externa. Y afortunadamente para nosotros, sí está la triada. Pero, como decía Mari, no pueden generar una intervención directa porque todo está regulado por leyes espaciales que no se pueden obviar, porque si las dejan a un lado, el resto de las razas estelares que está mirando con mucha atención lo que está pasando en la Tierra van a decir que eso que está haciendo la triada no es justo porque acá se ha decidido que las propias personas elijan, no sé, su destino y estamos viendo que hay una intervención directa. Entonces, ¿cómo es posible? Y ahí, si ocurre eso, podrían ser expulsadas estas razas que ahora están conformando la triada, como Antaria, como la Confederación Urma y los taijetianos representando al Consejo de Alciones, de las Pléyades. Entonces, claro que es complejo el panorama, pero afortunadamente estamos nosotros como semillas estelares para generar los cambios desde abajo.
¿Y cómo? Se preguntarán todos ustedes. Bueno, es una muy buena pregunta. Ojalá yo tuviera las respuestas a cada una de las preguntas, créanme. Pero bajo mi forma de pensar, yo creo que acá estamos como ejemplo para los demás. Mare decía al final de este video, yo no les puedo decir cómo generar que otras razas digan que sí a una intervención directa, porque eso sería como entrometernos directamente. Pero yo creo que nosotros, al estar viviendo en cuerpos humanos, tal como el resto, podemos generar cambios que no pueden ser catalogados como intervenciones directas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo acá abajo en la superficie. Entonces, nadie nos puede criticar por intervenir. Entonces, podemos intervenir. ¿Cómo? Yo creo que no es necesario enfrentarse a las autoridades de manera violenta, porque eso le estaría dando la razón a estas autoridades diciendo no, que estas personas que creen en extraterrestres son violentos y por lo tanto hay que hacerlos a un lado. Estaríamos justificando eso. Y además, entendiendo cómo se desarrolla el poder de manifestación, cuando tú le das todo tu foco de atención a aquello que consideras injusto y luchas y peleas, vas a tener más de lo mismo. Por lo mismo, valga la redundancia, yo soy de los que piensa que nosotros tenemos que, comillas, predicar con el ejemplo. Y perdón por esta palabra que es tan mal utilizada por la gente religiosa. Y predicar con el ejemplo es no luchar contra la corriente, sino fluir con ella. Fluir. Apenas salgan oportunidades, tomarlas. Y no es que busquemos, porque el hecho de buscar, tú te estás diciendo a ti mismo que eres el universo o no lo tienes. Entonces es muy bueno no buscar, sino simplemente hacer las cosas que a uno le gusta de corazón, independientemente de si te critican por hacer eso o no los demás. Tienes que ser consecuente contigo mismo o misma. Si a ti te hace feliz, por ejemplo, seguir esta divulgación de Mari, adelante, aunque te critiquen. Tú eres libre y soberano o soberana en tomar tus propias decisiones, porque es tu vida. No tienes que rendirle cuentas a los demás. Si no lo estás pasando a llevar, no tienes que por qué dar justificaciones. Así es que más que pensar en el qué dirán, es bueno pensar en seguir manifestando las cosas que a uno le gusta. Y la mejor forma de hacerlo es no luchando, sino más bien creando, haciendo las cosas que más te gustan, haciéndolo con júbilo, con entusiasmo, con paciencia. Y vas a ver que las cosas se van a resolver a tu favor, incluso sin esfuerzo. Es probable que además notes estas cosas de manera sencilla y te asuste todo eso, pero tranquilos. Yo creo que al estar desarrollando las actividades que a uno le gusta, eh, haciendo introspección personal para eso y además buscando generar cambios, pero solamente con el hecho de compartir tu vida con otros, vas a estar contribuyendo a generar dichos cambios. Y hay una gran diferencia entre lo que pasó en el último reseteo a los tiempos actuales. Y por eso que yo sí tengo fe en alguna parte de la humanidad. Es que ahora, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, eh, a fines del siglo XVIII o principios del siglo XIX, por tomar una referencia temporal, a diferencia de eso, antes había una federación local que permitió este reseteo. Ahora no. Tenemos la garantía
que están nuestros amigos de la triada ahí en órbita que nos van a permitir un nuevo reseteo. Así es que ahora nos queda a nosotros simplemente tomar acción, pero tomar acción no en contra de algo o alguien, sino tomar acción con respecto a lo que nosotros sentimos que hay que hacer de corazón. Y con estas palabras comienzo a despedirme de este programa. Pero ya lo saben, queda la segunda parte de las noticias espaciales donde, por lo que pude ver, Mari habla de algo concreto que se puede hacer con respecto a cómo manifestar que no estamos de acuerdo con lo que las autoridades de nuestros respectivos países están haciendo. Así es que vamos a analizar eso en el próximo video análisis en torno a las noticias espaciales. Así es que tengan una bonita jornada, puedan descansar, ya saben, sean felices. Eso es todo por hoy. Saludos amigos, nos vemos próximamente.